estación central, segundo carro de ferrocarril que me llevará al sur. Y estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro al mundo, alegrías del corazón. Los comentarios, conceptos y opiniones del siguiente programa son responsabilidad de sus directores y de sus presentadores. Y jamás han representado la opinión, oposición y concepto de Moxacar Radio. Al aire para la gente. Seguimos informando. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 diseñado por el Gobierno Nacional cuenta con criterios fundamentales que delimitan su ejecución: la posición de vulnerabilidad dentro de grupos de especial protección, el rol del personal de la salud en la lucha contra la pandemia y el nivel de exposición de ciertos grupos sociales y la necesidad de garantizar la continuidad de ciertos servicios indispensables.
Los adultos mayores de 60 años están incluidos en las etapas 1 y 2, dado que de acuerdo con la evidencia disponible, corresponde al grupo poblacional más vulnerable frente al COVID-19, por los altos índices de mortalidad y efectos graves sobre la salud de los pacientes infectados. Según estudios recientes, en comparación con los adultos jóvenes de 18 a 29 años, los adultos mayores tienen una probabilidad de morir por COVID-19 630 veces más alta. Y, según cifras del DANE, entre marzo y octubre de 2020, el 27,3% de las defunciones confirmadas por COVID-19 se concentra en personas de 80 años y más. Es por eso que junto con los trabajadores de la salud, quienes protegen y cuidan de todos los colombianos y están expuestos constantemente al virus, los adultos mayores configuran la población priorizada dentro del Plan Nacional de Vacunación, aplicando el criterio de vulnerabilidad y la protección del derecho a la vida y a la dignidad humana. Está escuchando Moxacá Radio, primer medio de comunicación de Boyacá, Cundinamarca. Moxacá Radio suena en Facebook Live. Encuéntranos como @Moxacá Radio. Opiniones. Dirige Fabio Arturo Gómez Garrote. Todos los jueves desde las 8 de la noche en la página de Facebook de Moxacá Radio. Ocho y 6 minutos de la noche, sean bienvenidos a Opiniones, programa de Moxacá Radio, hoy haciendo nuestro espacio desde nuestra casa en Bogotá. Hoy tocó realizar el programa debido a que, pues para nadie es un secreto, las personas que viven en Boyacá y también a los habitantes de la provincia de Sabana Occidente, pues se han presentado una serie de manifestaciones que han impedido pues movilizarnos, en mi caso pues hasta Boyacá, hasta los estudios de la emisora, para poder iniciar y darle pues un buen término a mi programa, pero no pasa nada. Lo importante es que traemos información clara, concisa y con un invitado especial, más de 45 años en todo lo que tiene que ver con ese liderazgo sindical. Ha sido expresidente, fue presidente, qué pena, de FECODE, también de la CUT, y pues qué mejor que a esta hora de la noche darle la bienvenida al señor Tarcisio Mora Godoy, quien nos acompaña vía Meet aquí en Opiniones de Moxacá Radio. Señor Tarcisio, muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Bienvenido a Moxacá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a su programa y a toda la audiencia que en este momento nos escucha. Me agrada mucho participar y saber que a estas horas usted está trabajando por el bien de la comunidad. Muchas gracias, señor Tarcisio, y justamente cuando nos conectamos y empezamos a dialogar, usted mencionaba 45 años de trabajo sindical, de salir a las calles, de salir a marchar. ¿Cómo es ese trabajo, esa paciencia de llevar más de 4 décadas en búsqueda y en lucha de varios aspectos sociales e ideales que seguramente otras personas se pueden cansar en todo ese tiempo de manifestaciones? Bueno, este es un acumulado de muchas generaciones que han pasado ese legado en diferentes instituciones y eso ha permitido que lo que está pasando hoy no es una cosa improvisada, no es una cosa que explotó, es un acumulado histórico que los que han leído un poco la historia de nuestro país, de Colombia, ve que en el interior de cada colombiano hay una rebeldía, hay una inconformidad, hay un dolor de patria. Pues saben los atropellos de que fue víctima estos países de América Latina por los españoles, cómo violaron, cómo acabaron nuestra cultura, nuestras raíces, etc. Y luego viene el caso de los criollos, que se monta esa dinastía y vuelve y siguen en la misma situación, hasta que aparece un grupo de subversivos que eran guerrilleros, que fue Simón Bolívar y todos esos muchachos de los llanos descalzos, harapientos,
que fueron los capaces de derrotar el imperio español que también nos tenía aquí esclavizados. Gracias a que ganó Bolívar la pelea con los españoles, se convirtió en un héroe, porque donde fuera perdido se había quedado de bandido, de pícaro, de destructor, de un revolucionario, un tipo malo, pero ganó y ahora es un héroe. Y entonces en las escuelas, colegios y universidades se habla del libertador, En este momento, pues están de igual manera en la misma situación. Los que están luchando en las calles, pues están recogiendo toda una serie de cosas que veníamos hace rato diciéndolas. Por ejemplo, los jóvenes han pedido siempre que la educación debe ser gratuita. Eso no es de ahora. Hace muchos años han pedido por qué no se tiene acceso. Y se comenzó con que la educación primaria comenzara a ser gratuita, porque antes no había educación. Y luego se comenzó a pelear porque el bachillerato fuera gratuito, porque antes había que pagar. Y ya vamos en una parte del sector de la universidad donde ya casi los muchachos y de igual manera la sociedad entiende que si el pueblo no se educa, no se forma, pues no vamos a tener profesionales para garantizar desarrollar el país. Entonces los jóvenes hoy se han colocado a la cabeza de esa gran pelea, y esa gran pelea ha costado muertos. Ya van más de 40 jóvenes asesinados por pedir que les den educación gratuita. Imagínense el delito tan grande que pedir que me enseñen a escribir, a leer, a ser buen profesional. La respuesta del Estado es disparate. Eso no cabe en la cabeza de ninguno. Es decir, no nos pudo matar el COVID, y sí nos mató el COVID del disparato que le dio la policía a los jóvenes. Y eso es una cosa de rechazar. Hay que rechazar ese asesinato vil, que son víctimas los jóvenes por pedir que les den su educación. ¿Por qué lo piden ellos? Porque sus padres no tienen. ¿Y por qué los padres no tienen dinero para poder un muchacho ir a la universidad? Porque no tienen trabajo. ¿Y por qué no tienen trabajo? Porque aquí nos vendieron una idea que era que había que reducir el tamaño del Estado. Tal vez usted no alcanzó a ver eso en la universidad ni en las escuelas, porque eso muy poco se sabe, pero aquí desde varios gobiernos anteriores comenzaron a decir que este era un Estado muy grande, y entonces comenzaron a vender desde Virgilio Barco el petróleo, comenzaron a vender aquí los bancos, comenzaron a vender las empresas de energía, las empresas de acueducto, iban a acabar con Ecopetrol, etcétera. Aquí estos gobiernos les parece muy bueno que hay que vender todo porque había que reducir el tamaño del Estado, y entonces dice uno, bueno, vendieron eso, ¿y en dónde está la plata? Se la robaron, no aparece. Vender tantas empresas. ¿Y quiénes compraron esas empresas? Está el señor Pastrana, que compró Edis, ahora se llama CEO Capital. Compraron de igual manera algunas otras entidades, la salud, por ejemplo, que era un derecho que tenían los colombianos. El señor expresidente de la República se inventó la famosa Ley 100. ¿Y quiénes son los dueños ahora de esas EPS? Ellos mismos, los que propiciaron la venta de la salud, compraron eso. Y justamente, señor Tarcisio, para empezar a tocar ya varios temas correspondientes a lo que ha sido el paro nacional, porque acá las personas ya empiezan a escribir, empiezan a expresar sus mensajes. Acá tenemos un orden para que nos dé su punto de vista acerca de cómo se están llevando a cabo estas agendas, tanto legislativas y también políticas y sociales, que está implementando el gobierno Duque. Vamos aquí a saludar a las personas que se conectan a esta hora a Moxacar Radio. Sandra Sopó Martínez dice: excelente invitado, felicitaciones Moxacar Radio. Muchas gracias, Sandra, por unirse a esta transmisión. Felipe Balaguer dice: buenas noches, Fabio Arturo Gómez Garrote y don Tarcisio Mora Godoy, gracias por ser parte de estos espacios y ser parte de las voces del paro, dice muy amablemente Felipe Balaguer. Un cordial saludo. Juan Carlos Cortés Ospina dice: estas personas son las que merecen ser escuchadas, los felicito por este gran invitado. José Ricardo Dazar Ciniegas dice: muy buenas noches, Fabio, un saludo especial al invitado y excelente tema, justo en esta coyuntura política, social y económica. Saludos a todas esas personas que se siguen conectando. Yo quiero iniciar o dar paso a mi segunda pregunta, es que ese factor detonante que sin duda alguna revolucionó y que hizo que las personas salieran a las calles fue esa reforma tributaria. Fue una entrevista en que el ministro Carrasquilla da a semana con respecto y vota un dato súper erróneo con respecto al tema de los huevos. A raíz de también de esa protesta social, de la forma en cómo las personas se lograron indignar, pues retiraron el proyecto, pero ya se está evaluando con diferentes bancadas de los partidos políticos en el Senado y en la Cámara de Representantes. ¿Cuál es su percepción
percepción frente a esa nueva reforma tributaria que se está trabajando para pues implementarla? Porque sí o sí es necesario que salgan unos recursos para recuperar la economía a raíz de lo que ha pasado con el COVID-19. Entonces les explicaba que todo tiene una razón de ser. Vean el tema nomás de la educación de los jóvenes, vean el tema de la salud, y claro, para garantizar cualquier programa de eso, el Estado necesita plata. Entonces uno dice, bueno, sí, estamos de acuerdo. Pero resulta que en los capítulos anteriores de la historia de Colombia, aquí se robaron el Seguro Social, se robaron Reficar, se robaron de igual manera el caso de Colpuertos. Y así hay 100 empresas donde los que gobiernan hicieron el agosto y se robaron billones de pesos. Muy bien, se robaron. Y ya el pueblo estaba notificado de esa serie de cosas y el pueblo se venía enterando que casi siempre cogían a un bandido de estos, lo detenían y le daban 6 meses de cárcel en una de sus brillantes fincas que compró también robando. Y luego escribe 2 libros, se porta bien y al mes queda libre y con plata a costillas del erario público. Bueno, y entonces como se han gastado tanto la plata y han pedido tanto préstamo en el exterior, pues llegó un momento en que la tesorería quebró. Entonces dijeron que no había plata, que qué lástima. Pero antes de sacar la reforma, le habían dado una prima millonaria a los magistrados. Imagínense eso. El señor presidente de la República, que juró decir la verdad y cumplir con la Constitución, se convirtió en otro igual digámoslo, de pícaro, porque no se le puede aplicar. ¿Cómo es posible que se le da un mandato para que administre bien el Estado y nombra 17 consejerías a nivel nacional? Uno dice, pero ¿por qué es que no es suficiente con los ministros? Burocracia de la misma de ellos para eso. Y fuera de eso, se descacha el tipo que necesita un avión para la señora para que venga de Cartagena aquí y se cambie. Y fuera de eso, comprar unos aviones para garantizar, fortalecer la Fuerza Armada. Así que nosotros no tenemos conflicto con ninguno, no estamos peleando con ninguno. Luego uno nos dice que estamos enamorados de la paz y ¿para qué comprar armas? Y fuera eso, para completar eso, dice el señor presidente que hay necesidad de garantizar, sostener unos programas sociales, pero luego no está la plata porque se aprobó el presupuesto, quema al tesorero. Y aparece el señor ministro Carrasquilla, para que se acuerden los jóvenes, los que me están escuchando, fue el que hizo la jugosa jugadita de los bonos de agua, que quebró más de 150 municipios. Que mire cómo son ellos, en lugar de caen pero para arriba. Y lo nombraron ministro y se hizo el escándalo, pero lo nombraron porque aquí la politiquería vale más. Y entonces nos presenta una reforma tributaria donde no se escapa ningún pobre, el de la tienda, el que se muere, el estudiante, el que tiene el salario mínimo. Todos tenemos que aportar, parecido como en la época de los señores de los españoles. Nos toca entregar la vaquita, nos toca entregar la chiva, nos toca entregarle a todos ellos para que los ministros, los señores de las cortes, los senadores vivan muy bien y el pueblo se muera de hambre. Eso se llama el florero de Llorente. Así como los colombianos se emberracaron cuando los españoles por un florero, pues simplemente fue el florero de la reforma tributaria, pero hay otras causas y esa reforma tributaria acababa de empobrecer más a los pobres. Pero esa reforma tributaria no es para que ahora nos quiten esos puntos y nos metan otra. El pueblo tiene que educarse. Aquí hay el sector financiero, las multinacionales, los grandes terratenientes y los grandes capitales que hay aquí son suficientes para que paguen. Ellos están exentos de pagar. Entonces, ¿cómo es posible que los pobres paguen si los trabajadores paguen y los que tienen plata no? Por eso aquí la famosa democracia es: los ricos se llenan de pobre y los pobres aguantan hambre. Esa es la consigna de la famosa democracia que nos han vendido. Señor Tarcisio, acá nos hacen una pregunta en los comentarios de Facebook con respecto a la viabilidad de reducir sueldos a congresistas. ¿Usted cómo ve esa propuesta? ¿La ve viable para la economía del país o cree que es un poco populista? ¿Está de acuerdo con esa reducción o de pronto también sí está de acuerdo con la eliminación de curules en el Congreso para reducir ese hueco fiscal que existe?
lo más importante, y quiero que se les meta eso en la cabeza, en las neuronas, es que el pueblo no puede seguir eligiendo a esos corruptos. Es que el más corrupto es el pueblo que elige a esos bandidos. Yo no me explico, llevamos 250 años eligiendo a los mismos. Hubo un señor de la costa que se dormía allá y que cumplió 40 años en el Congreso de la República y lo seguían eligiendo. ¿Quiénes son los que lo eligen? Los pobres, los trabajadores. Entonces yo no entiendo por qué eso. Entonces ahora lo primero que hay que hacer es no volverlo a elegirlos, no que se reduzca, porque así quedan dos bandidos, con dos nomás que queden, con eso nos acaban. No, la iglesia es que no podemos volver a seguir eligiendo eso. Segundo, deberíamos de pensar en que necesitamos es un congreso como los de la Junta de Acción Comunal, de unos personajes que le sirven a la comunidad y no hay honorarios, no hay nada. Son personas que simplemente por su capacidad intelectual desarrollan iniciativas en beneficio del pueblo. En los Países Bajos, ellos no tienen sueldo, solamente les dan el almuerzo y un apartamento para que se trasladen y vivan ahí. Aquí es uno de los países más pobres del mundo, con mayor injusticia social, y son los parlamentarios los más que ganan plata. Y lo tercero, claro, si se dice que es para reducirle los salarios, pues hay que primero reformar la Constitución y hay que decirle a esos bandidos, que son el 90% de ellos, oiga, señores, el pueblo dice que se rebajen los salarios, pues no lo van a hacer. Pues claro, porque hay que pasar la reforma es por ellos. Lo primero que hay que hacer es que no vuelvan a votar por ellos para que lleguen unos cuadros, unos líderes, voceros del pueblo para hacer la reforma y las leyes que necesita el pueblo colombiano. 8:21 de la noche, continuamos dialogando con el señor Tarcisio Mora Godoy. Él es líder sindical, también ha sido presidente de FECODE y también de la CUT, que nos acompaña a esta hora en Opiniones, hablando acerca del paro nacional, esas voces que valen la pena ser escuchadas. Hubo una victoria sin duda alguna que los grupos estudiantiles afirman que es el anuncio por parte del presidente Duque de matrícula cero en universidades públicas en estratos 1, 2 y 3. A su parecer, ¿qué le parece este anuncio que hace el gobierno nacional? Ese es un recalentado. Esto ya estaba acordado. Eso no es de ahora. Eso ya se había acordado en los paros anteriores. Lo que pasa es que el gobierno no los cumple. Estos gobiernos son tan cochudos que firman y colocan la huella digital y la desconocen. Es decir, ya no se les puede creer. Ellos firman hasta una boleta de captura, no tienen problema. Es la demagogia, por eso han perdido credibilidad, confianza. La gente no cree ni en el Estado. ¿Cómo sería que el Tribunal de Cundinamarca, que se supone es un instrumento jurídico, dijo no pueden salir, quedan prohibidas las marchas, y el pueblo salió a las calles? Desconocer eso es lo más grandioso que se ha hecho en la historia. Y luego yo, claro, pues tengo mis puntos de vista, pero haber tumbado todas esas estatuas de las casas, de todos que nos dieron garrote a nuestros aborígenes, eso se comienzan a acabar los ídolos que nos impusieron esas clases. Entonces, esto de la matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3 es que no podemos seguir dividiendo al estudiantado. Usted es de grado 1, usted puede estudiar. Usted es de 2, usted es de 3. No, la matrícula debe ser cero para todos los estudiantes colombianos. Debe ser eso. Y segundo, no solamente para las universidades que hoy tiene el Estado, debería ser para todas las universidades, porque en las universidades no hay las carreras que los muchachos quieren. Por eso el negocio que nos tiene fregados es que la educación se convirtió en un negocio rentable, y las universidades públicas pues les dicen que los estratos 1, 2 y 3, y vaya usted a ver si hay cúpula nacional, vaya a ver si hay cúpula distrital, vaya a ver si hay cúpula pedagógica. Entonces, ¿para qué nos dicen si no han aumentado la cobertura, si no hay más salones, no hay más profesores? Esa es la manera, y me perdona la palabra, de mamarle gallo al pueblo. Aquí primero tiene que decirse en Colombia que la educación deja de ser un negocio y se acaban todas las universidades particulares, y el monopolio debe ser del Estado. Tienen que acabarse todas esas universidades particulares, y el gobierno dice eso es un monopolio del Estado, por lo tanto la educación es gratuita desde el preescolar hasta la universidad.
hasta que lleguen a la universidad, porque es que el Estado tiene que educar, es como el papá. Si el papá no educa a sus hijos, no les da de comer, entonces ¿para qué papá? Entonces ¿para qué tenemos un Estado si cobra impuestos? Entonces ¿qué hace la plata? Ah, para ellos. Y para nosotros sí, para los pobres no hay. Entonces el Estado tiene la obligación de darle educación desde el preescolar hasta que el muchacho se especialice, sea PhD, PH, lo que quiera, porque ese muchacho lo necesitamos para que se desarrolle el país, la economía, que necesitamos científicos para que aquí puedan investigar y sacar novedad y con esa ciencia y ese desarrollo poder traer recursos en beneficio de los colombianos. 8:25 de la noche y vamos a leer comentarios, don Tarcisio, porque acá las personas están bastante activas opinando acerca del tema del día. Luis Gabriel Molina menciona: qué buena información, gracias por informarnos con excelentes invitados y exponentes. Acá también Juan Carlos Cortés Ospina menciona: y pensar que la riqueza de este país está en 8 personas. Felipe Balaguer dice: totalmente de acuerdo, ¿cómo es posible que un congresista tenga como apoyo a una persona experta para que le redacte sus proyectos y se supone que ellos deben estar preparados? También Luz Gabriel dice: sí, exacto, el pueblo debe saber elegir para el pueblo, dependiendo de las necesidades del mismo y con las personas que realmente necesite la sociedad, en donde se vea reflejado el avance y cambio a tanta corrupción que hay en Colombia. También María Copete se suma, dice: sí, muchas personas prefieren una teja, un tamal para suplir el hambre de un momento y echarse la soga al cuello de por vida. Y un cordial saludo a todas las personas que siguen participando. El 15 de mayo es el día del maestro, el día del profesor, y que sea la ocasión para expresar un mensaje caluroso a cada docente de Cundinamarca, de Colombia, de que nos ven en todo el mundo, y desearles un feliz día, el agradecimiento por ser esos seres de luz, de conocimiento que nos educan y nos ayudan a ser mejores personas. Se tiene entendido que mañana va a haber movilizaciones por parte del magisterio. ¿Y cuáles son esas exigencias que este grupo está pidiendo al gobierno nacional? Porque ¿qué es lo que pasa, señor Tarcisio? Que uno escucha a veces voces de las personas, dicen: pero es que ¿por qué los docentes están protestando si antes están trabajando desde sus casas tranquilos, están ganándose la plata fácil? Entonces sí nos gustaría como saber cuáles son esas necesidades que está pidiendo este gremio. Uno a veces se vuelve atrevido cuando no conoce el dolor del otro, cuando no sabe uno la situación. Por ejemplo, hay personas que no conocen cómo le toca a un campesino sacar la papa y le parece muy fácil ir y comprarla al supermercado, pero no sabe lo que cuesta preparar la tierra, abonarla, conseguir los abonos, sacarla y luego pasarla al camión. Eso no es fácil, eso hay que subir. Pregunta que los maestros en Colombia les pagaban en cajas de aguardiente, imagínense. Entonces ellos enseñaban y les daban una caja, decía: tome y venda el aguardiente. Luego se llamaba un estado cantinero. Y nos pagaban con las rifas, con la prostitución en esa época. Y los maestros les tocó salir a la calle y decir: oiga, por favor, páguenos en pesos colombianos. Y la historia, la gente no sabe eso. Luego, después de eso, se logró que nos pagaran en plata colombiana. Y nos pagaban cada año, un año sin sueldos. Y entonces en la cabeza decía maestro. Nos tocaban que nos dieran la comida, el arriendo de la pieza, etc. Y los hijos de maestro vivían solos y eran unos hijos que sufrían mucho porque el papá se la pasaba o la mamá educando a los hijos de otros. Y después de tantas luchas, de más de 100 años que llevamos en la lucha, el maestro logró al fin que le pagaran mensualmente. Pero resulta que los salarios más malos son de los maestros. ¿O usted ha visto un maestro con un Mercedes-Benz? ¿O ha visto un maestro que se la pase pues viajando por todo el mundo? No, el salario, en muchos países los maestros son los que peor reciben su salario. Y hemos logrado llegar a que el maestro se eduque también, porque la clase de educación que se le da a un maestro es diferente a la de un ingeniero. Para ser maestro no necesita mucho puntaje, necesita uno tener vocación. Yo, por ejemplo, me tocó de mi sueldo como maestro, y yo tengo 5 carreras, pero me tocó ir a la nocturna. Me tocó ser maestro de primaria, profesor de educación física, matemático y físico, 2 maestrías en ciencias de la educación. Soy abogado y especializado en derecho laboral y además tengo una especialización en economía solidaria. De mi bolsillo, a mí no me dio nada el Estado, porque me quise preparar para evitar que mi pueblo, los estudiantes y todos mis dirigentes y los trabajadores se dejaran engañar del gobierno. Por eso los maestros están pidiendo, ¿qué están pidiendo? Que no exista la alternancia, porque no los han vacunado. ¿Qué tal 20, 40 muchachos en un salón? ¿Qué quieren, matarlos?
¿estamos por la vida o estamos por la muerte? Pues por no pueden estar. Entonces, primero que los vacunen. Segundo, que se tengan los elementos de higiene. ¿Ustedes no conocen las escuelas de Colombia? Es que todavía tenemos la banca del burro. ¿No la conoce? El tablero todavía es el de tiza. No hay esos tableros que usted ven en la Universidad del Rosario o en la Universidad Javeriana. No, vaya a Los Montes, vaya a Villavicencio, a Padyariporo, vaya a La Guajira, a San Juan del Cesar, y los niños tienen que sacar un pedazo de madera para sentarse. Es que en el campo la miseria de la escuela es igual a la de los pobres. No hay agua, no hay dónde hacer del cuerpo, y los niños viven muy mal. ¿Y quieren que entonces mandemos a los niños a que se abran las escuelas para matarlos? Ah, no, así sí van a acabar con la pobreza. Por eso dimos no a la alternancia. Segundo, el gobierno tiene que capacitar a los maestros y se están pidiendo unos cursos. ¿Cómo será de bruto el Estado? Que yo digo, yo quiero capacitarme para enseñar más y resulta que el gobierno no me da. ¿Cuál es el funcionario que pide capacitación? Porque si los capacitan, los estudiantes van a aprender más. Y el Estado no quiere dar, quiere que haya una educación mediocre, de mala calidad, para que así salgan los estudiantes de mala calidad. Nosotros, por principio, defendemos la vida de los niños. 2, que haya buena educación. 3, que nos den material didáctico para poder. 4, que haya internet. ¿Por qué ahorita no se puede enseñar por internet? Será para conectarnos al tubo del agua. Si es que no hay internet en el campo, no hay internet en los barrios pobres. Ahí se dio cuenta el pueblo de las grandes diferencias económicas y sociales. Ah, no, los ricos tienen internet, tienen celular, todo, pero vaya a ver cuánto vale la mensualidad del internet. Por eso una cosa elemental que debería existir en un país que hablan de democracia es que el internet, la conectividad, debe ser gratuita para todo el mundo, porque de esa manera los niños pueden conectarse, investigar y averiguar todo lo que hoy se mueve por este pequeño instrumento que es el computador. El internet nos facilita eso. Por eso los maestros están gritando en la calle y lo que están pidiendo es para los hijos, están pidiendo para los niños, están pidiendo para la educación. Y si hay educación, habrán muy buenos hombres. Y les pregunto a todos los oyentes, ¿qué tal que no hubiesen tenido usted un maestro? ¿No sabían leer ni escribir? No hay ciudadano en el mundo que no haya pasado por manos de un maestro, malo o bueno. El maestro es el que nos enseña, es el segundo padre, es la segunda familia después de ustedes. Nos tocó recibirlos a ustedes, formarlos, darle forma para entregarlos a la sociedad. Por eso yo, Tarcisio Mora, le debo mucho a mis maestros de primaria, de secundaria en la universidad. Y gracias a ellos, hoy puedo hablar en estos micrófonos para que ustedes también aprendan. Esa es la importancia de la lucha. Importantes reflexiones que a esta hora de la noche nos hace saber el señor Tarcisio Mora Godoy. Recordemos, él es un líder sindical colombiano, ha sido presidente de FECODE, presidente también de la CUT, y que nos está pues dando su punto de vista, porque en este tema del paro nacional es bueno escuchar tanto a los que están a favor y también como los que están en contra, pero vamos a seguir leyendo comentarios porque es importante escuchar y leer a la gente. Acá dice Juan Carlos Ospina, dice: la entrevista se debería publicar por todo el país, este sí es hombre que lucha por el pueblo. Pues es muy fácil, es compartir, entre más compartamos, entre más leemos me gusta Mox Acá Radio, pues se apoya también a estos medios independientes. Acá José Ricardo Daza dice: son los mismos de siempre, han pasado de generación en generación, ellos se aprovechan de la ignorancia del pueblo y se ayudan a lo que están en la rosca. Él hace una pregunta, pero esa pregunta se la voy a hacer al final del programa, porque me parece que es importante mirar este tema y otros temas correspondientes a lo que está pasando en el paro nacional. Hay un pliego de peticiones que el Comité del Paro le hace al gobierno nacional, en donde se contemplan temas de cuidado de medio ambiente, en temas de una renta básica para la economía de las familias más vulnerables. Pero en resumidas cuentas, usted, que es un líder, un vocero, ¿nos puede resumir cuáles son esas peticiones que el Comité del Paro le está haciendo al gobierno nacional en estos momentos? Sí, claro. Hay varios aspectos. Uno tiene que ver con el primero. No es posible que nos sigan matando a los jóvenes. Queremos que la fuerza pública se retire. Luego no hay democracia, luego no hay derecho a la protesta, que se retire la fuerza pública. Hoy, por ejemplo, se hicieron las marchas y no aparecieron esos que llaman los SMAC. Apenas se retiraron, pudieron marchar.
y a las 6 de la tarde llegaron y se tiraron todo. Entonces nosotros no necesitamos que nos maten y que el presidente reconozca eso. Ya la comunidad internacional lo va a investigar por eso. Segundo, necesitamos que la alternancia no se dé si no hay garantías, porque queremos la vida de los niños, porque si no velamos por los niños, pues no va a haber futuro. Tercero, necesitamos la renta básica, porque hay mucha gente que no tiene que comer. Dígame, no es posible que una familia esté viviendo con 30,000 o 40,000 pesos. ¿Cómo es posible que el señor Santo Domingo, el señor Ardila Lula y todos esos señores ganan millones de pesos a costillas de los colombianos y no es posible garantizar que exista una renta básica para poder aliviar esos hogares que se mueren de hambre? Usted va a Europa, porque en Europa usted no encuentra mendigos, porque el Estado se compromete a garantizarles, darles de verdad una renta básica para evitar la mendicidad. Aquí les gusta es que estemos pidiendo limosna. El tema de la salud, que se retire ese proyecto, el 010, que es otro negocio, porque ya quieren es que con seguros, entonces yo me aseguro el estómago, yo me aseguro los dientes, si voy al hospital entonces tengo que llevar un seguro para el médico, etcétera. Es decir, han logrado profundizar más la salud. No, señor, el tema de la salud que estamos pidiendo es que deje de ser un negocio, es un derecho fundamental para los colombianos. Y de igual manera, lo que tiene que ver con la mediana y pequeña empresa. En este país a los pobres productores colombianos ni hay crédito, ni hay tecnología, no hay nada. Y no aparece ningún programa para eso. Cuarto, el que tiene que ver con los campesinos. Los campesinos están abandonados, no hay carreteras, no hay insumos, no hay escuelas, no hay garantías, para nada. ¿Por qué el Estado, sabiendo que este es un país rico en agricultura, podríamos ser una potencia? El gobierno los tiene abandonados. El caso de la niñez. Los niños hoy están desprotegidos porque las madres tienen que irse a trabajar y dejarlos en una pieza. No hay jardines, no hay las condiciones necesarias. El adulto mayor, el viejito, nuestro abuelo, el que nos levantó y nos crió, ¿por qué no hay las garantías por eso? Este es un Estado inhumano, un Estado que no quiere a su pueblo. Por eso tenemos unos gobernantes que no les duele el país, no sienten amor por Colombia, la quieren acabar, están ayudando a eso. Y que se reduzca todo el gasto militar. Nosotros no necesitamos armas, nosotros no necesitamos fusiles, no necesitamos cañones. Lo que pide la juventud son libros, universidades, buenos profesores, capacitación y salud. Un pueblo que tenga unas mínimas condiciones, salimos adelante. 8:37 de la noche. Continuamos acá dialogando acerca del paro nacional con esas voces que son protagonistas, que son líderes y que tienen un punto de vista valioso que vale la pena ser escuchado. Vamos aquí a leer comentarios porque en lo personal me gusta mucho que en mis programas las personas se expresen y que esas expresiones lleguen a oídos del invitado. Acá Luis Fernando Romero dice: señor Fabio, buenas noches, estoy de acuerdo de todo lo que dice el señor Mora. Manuel Muñoz dice: estamos despertando. José Ricardo Daza dice: eso es un contentillo ya que se aproximan las presidenciales. Felipe Balaguer dice: lo que hablas en cuanto a la educación se está violando ya que la Constitución se declara como derecho en el artículo 27 el derecho al estudio, cátedras e investigación. También José dice: y que muchos estudiantes que están en estratos 2 y 3 en varias ocasiones no estudian en universidades públicas sino en privadas a través de un crédito como es el ICETEX. Marina Contreras dice: una excelente reflexión de las problemáticas de nuestro país. Acá también tenemos una opinión importante de Lina con respecto a una pregunta que quiere hacer. Dice: ¿cuál ha sido ese aporte de los docentes de este país en esta época de pandemia? ¿Qué se le puede contestar a nuestro oyente? Claro, los educadores siempre hemos aportado. El más grande es enseñarle al que no sabe. Ella está haciendo esa pregunta porque algún maestro la formó, le abrió los ojos. Gracias a ese maestro ya está preguntando. El otro aporte es que hemos levantado la voz para que haya más escuelas, para que haya recursos, tanto en la primaria, secundaria y en la universidad. Y el aporte más importante es garantizar que la juventud participe del país, despierte, para que ellos puedan reclamar sus derechos. Y bueno, ahí hay otra cara de la moneda, indudablemente. En Boyacá pasa un fenómeno bastante interesante. No sé si usted tenga el gusto de conocer Boyacá, Cundinamarca, señor Tarcisio. Yo conozco todo, sé el trabajo con las trabajadoras de las flores porque lo he trabajado, conozco al alcalde, conozco el frío
y conozco de igual manera la gallina allá en la plaza. Claro, la mejor gallina de Cundinamarca es la de Boyacá para que todas las Así es. personas que una vez se aperture, se haga esa apertura gradual de la plaza de mercado, pues ya las personas vayan. Recordemos que, un paréntesis, de que ya se está prestando un servicio en la plaza de mercado, pero pues cuando ya vuelva en una forma masiva e importante. Allá los esperamos a que apoyen a nuestros comerciantes y a que desgusten esa deliciosa gallina. En Boyacá pasa algo, un fenómeno muy interesante y se ha visto en estos días de paro nacional. Es que en Boyacá nunca se había trancado una vía, nunca se había visto una muestra de manifestación de ese calibre en donde la ciudadanía y la juventud sientan unas posiciones, pero también están unas voces que están en contra de de dejar la vía taponada, de no dejar pasar a las personas debido a que tienen que ir a trabajar a las floras, tienen que ir a hacer otras diligencias. Entonces, ¿qué se le puede decir a esas personas que están en la otra cara de la moneda y que se han visto perjudicados debido a la falta de movilidad y también pues a la falta de que no pueden ir a trabajar debido a estas manifestaciones? Sí, ese es un problema en la comunicación. Hay mucha gente que no le importa, por ejemplo, enterarse de las noticias y todas las cosas. Y claro, cuando se sella una vía, entonces el señor que va todos los días a repartir sus productos se siente afectado. Pero para garantizar el cambio, hay necesidad que nos afectemos. Pero yo les pregunto, antes la vía de Bogotá a Boyacá era pavimentada. Eso se logró con la lucha, ¿sí? Y antes les tocaba era por un camino de herradura, les tocaba era a caballo, ahora van en moto, pero antes les tocaba a caballo. Y después de que logremos alguna reivindicación de esa persona que está mal y vea que su hijo puede entrar a la universidad, ¿será que le hemos hecho un daño? ¿Será que le estamos afectando? Te dice, oiga, muy bueno eso. Y el día que encuentre que haya médico, que haya un hospital, un puesto de salud en Boyacá y pueda ser atendido, oiga, muy bueno lo del paro. Claro, se está incomodando, lo lamentamos. Y tratamos de que no se incomode la gente. Pero desafortunadamente, si jugando uno un partido de fútbol, le pegan a uno en las canillas, a afectarse. Lo que pasa es que este daño, esta dificultad o esta incomodidad que está sintiendo no es para toda la vida. Luego es que no se sienten incómodos con este gobierno que lleva 3 años y no resuelve nada. No se sienten fastidiados. Llevamos 250 años con una clase que está robando toda la plata y no se sienten incómodos. Yo creo que esa es la mayor incomodidad. Así es, son conclusiones que a esta hora de la noche nos llega desde vía Zoom, dialogando con el señor Tarcisio Mora acerca de esos acontecimientos, de lo que ha ocurrido con el paro nacional en Colombia. Otro factor que sin duda alguna ha hecho que las personas se movilicen es ese tema de la reforma a la salud. Hay informaciones que dicen que hay que comprar efectivamente unas pólizas para caso de enfermedades graves, que no lo va a cubrir el sistema de salud o las EPS, pero hay mucha confusión de cierta forma con respecto a esta reforma. ¿Qué información tiene al respecto y qué le pudiese decir a las personas que nos ven con respecto a esta reforma que es la ley 10 del año 2020? Bueno, en Colombia, por la lucha del pueblo colombiano, habíamos logrado que en cada pueblo había un puesto de salud. No sé si se acordarán algunos jóvenes que había puesto de salud y teníamos un médico y por lo menos teníamos una enfermera. Y se daban las primeras atenciones elementales. Y luego en las cabeceras de zona había hospitales ya de tercer grado, o lo que llama el hospital de mayor complejidad, donde se atendían las operaciones y demás. Y el nivel 4 de alta complejidad, esos hospitales existían. Y había más o menos una gran red pública, que eso facilitó que se atendieran a la gente sin ningún problema. Y además teníamos unos hospitales brillantes, el Hospital San Juan de Dios, ¿sí? Que allí salían los mejores médicos de América Latina. Colombia tiene un récord, tiene un reconocimiento que los mejores médicos de América Latina son los colombianos, porque mire, sin agujas, sin sedantes, sin nada de esa vaina, esos médicos lograron sacar adelante. Se inventó el señor Álvaro Uribe Vélez la ley 100 y se acabó la red pública y ahora nos montaron las EPS y entonces fuera de eso parece que no es rentable. Se inventa el señor Vargas Lleras con toda su bancada un proyecto de ley, la 010,
donde ya fuera esto que es tan malo, ahora para garantizar que nos atiendan, debemos de tener un seguro para cada cosa, un seguro para que nos atiendan, un seguro para que nos den los medicamentos, así que la salud, el que no tenga plata, pues tiene que morirse. Por eso ya estamos logrando que todos esos politiqueros que estaban en el Congreso se les retiraron a apoyar el proyecto de ley. ¿Cuál es la ley que necesitamos? Que la salud deje de ser un negocio, que el único que pueda crear hospitales sea el Estado. Con eso ni los Santo Domingos, ni el señor Pedro que quiera hacer una clínica, ninguno. El único, el que tenga el monopolio es el Estado. Y ese Estado debe tener todos los niveles de la salud. Primero, segundo, tercero y cuarto nivel. Y que hayan las droguerías regionales, porque ese es otro problema. A usted lo atiende el médico. ¿Y dónde tiene la plata para comprar los medicamentos? Entonces tiene que haber esas posibilidades. Y lo que están pidiendo los estudiantes, los hijos de ustedes, de los campesinos que quieren estudiar medicina, es que terminan como médicos generales y no consiguen el cupo para hacer la especialización. Esa es otra mafia. Entonces no llegan sino los ricos y los recomendados. ¿Por qué no se abre la oportunidad si necesitamos especialistas en todas las carreras para que haya buena atención? Eso también están pidiendo los muchachos, que se abran esas roscas y todos los estudiantes puedan hacer las especializaciones en las diferentes áreas de la medicina. Acá empiezan a haber varios comentarios y me va a permitir leer uno que me llama mucho la atención porque es una postura que es muy diferente a la que hemos visto acá y hemos leído. Dice Franco Chacón, uno puede pedir derechos y eso está muy bien, pero todo necesita financiamiento. ¿Y qué proponen para financiar esos programas? No me digan que emitir dinero o vender los activos. Es un comentario bastante largo, pero pienso que esa pregunta concentra todo. ¿Cuál es esa propuesta por parte del gremio para sacar dinero? Porque, pues, ¿de dónde se va a sacar este tema para financiar todos esos programas que ustedes mencionan? Totalmente de acuerdo. Si no hay plata, no hay derecho. Pues puedo decir, como estaba en la Constitución, el derecho a la educación y no hay, el derecho a la salud no hay, el derecho al trabajo y no se queda en empleo. Claro, se necesita plata, pero plata en este país hay. Desde que llegaron los españoles se están robando el país. ¿Y cómo será que siguen robando? Sigue habiendo plata. Lo que pasa es que está mal distribuida. Entonces, para eso es el presupuesto nacional. Si ustedes se meten a la página, ven en el presupuesto nacional cómo está repartida la plata. Por eso estábamos hablando del sueldo de los generales, del sueldo de los senadores, del sueldo de los magistrados, de los grandes asesores. El derroche de la plata está mal invertida. Primero hay que coger cuáles son las obligaciones sobre lo social, educación, salud, bienestar para los campesinos, y luego sí la burocracia, ya que hacen todo lo contrario. Plata es la que hay, por eso se robaron Reficar. Lo que hay es una mala distribución de los recursos. Y lo otro, claro, se necesita una reforma tributaria, pero el que tenga más plata, que más pague, y no le saquen la plata a los pobres. 8:47, continuamos dialogando porque recordemos que nuestro programa va a las 9, Opiniones va a las 9 y es importante traer a mesa, a consideración esas preguntas que nos hacen nuestros oyentes y televidentes. Acá nos pregunta Teorigildo Rodríguez con respecto al papel de las redes sociales como agente y como factor de protesta. ¿Qué opina a raíz de la utilización de redes sociales? Hemos visto que también es una cortina y es una ventana, en donde las personas pueden mirar en tiempo real cómo se están llevando las manifestaciones, cómo se está también ejerciendo muchas veces esa vulneración de derechos por parte de agentes del Estado, pero también es un portal en donde hay cantidad de información falsa. Entonces, ¿cuál es ese papel que está cumpliendo ahorita las redes sociales en este proceso de convocatorias? Pues ha sido lo mejor. Yo sé que en todo hay desmanes, hay mal uso de las redes, pero afortunadamente existen. Si no existieran estaríamos fregados. Imagínense solamente escuchando a Caracol, RCN, El Tiempo y demás periódicos que son ellos. Las redes nos permiten por lo menos entre nosotros comunicarnos. Que cometemos errores, falla, bueno, se puede ir arreglando. Lo que tenemos que decirle a nuestros compañeros, amigos que manejan las redes, que traten de ser más profesionales, más precisos, de garantizar hacer la verdad, para que eso no se convierta en que pierda credibilidad. Así como perdió credibilidad los medios del Estado, si nosotros no los manejamos bien, puede llegar el momento en que las redes ya no le crean ninguno. Entonces hay que ser precisos, dar los testimonios
donde se diga la verdad. Y así el gobierno no puede condenar esa comunicación que tenemos. Bienvenida a las redes sociales. Hay otra pregunta que es un término que se ha utilizado en los últimos días, que es del estado de conmoción interior. Muchas personas no entienden a qué se debe esa terminología, ese concepto. Otras sí lo entienden con respecto pues, a unas facultades que se le da al Ejecutivo para poder ejercer diferentes acciones en el territorio. Pero específicamente, ¿qué significa el estado de conmoción interior? El estado de conmoción es cuando el Ejecutivo es incapaz de gobernar, y entonces cuando no puede gobernar acude a las formas de represión. Eso es cuando en la casa el papá no escucha a sus hijos y entonces los agrede a patadas y los coge a puños. Lo mismo, aquí ha pasado lo mismo. Entonces el estado de conmoción es cuando el papá gobierno, el papá presidente no quiere escuchar a los estudiantes, no quiere escuchar a los transportadores, entonces declara el estado de conmoción y saca al ejército y comienzan a disparar. Es casi un golpe de estado, es cerrar las instituciones y entonces se vuelve un dictador y comienza a mandar. Nosotros vivimos más de 20 años en estado de sitio, cuando estuvo el famoso Julio César Turbay Ayala, ¿sí? Con él siempre se gobernó fue en estado de sitio y golpeaban a los estudiantes y los encarcelaron y también los mataron a los dirigentes sociales. Esas son las herramientas que siempre ha utilizado los incapaces, porque en lugar de democracia, y como no pueden gobernar en esta democracia entre comillas, pues darle bala al pueblo, sacar las fuerzas para reprimirlas, pero el pueblo se está dando cuenta, se acabó la patria boba, dejamos de ser bobos y por eso estamos ejerciendo el derecho a la protesta social como un derecho del pueblo, un derecho constitucional. Pero entonces, ¿cómo se puede llegar a evitar llegar a ese estado? Digamos, ¿cuál es el factor que nos podría ayudar para no estar en el estado de conmoción interior? En este momento vale la unidad. Por eso la consigna que dice en las calles, que el pueblo unido jamás será vencido. Si el pueblo se toma las calles, así como lo hizo con el mandato del Tribunal de Cundinamarca, que no había marchas, que no se podían, la desobediencia civil. Si el Estado impone el estado de conmoción, no podemos salir a la calle y el pueblo sale a las calles, pues se obedece. Así pasó con Pinochet. Pinochet lo mató a mucha gente y el pueblo salió a las calles. Hoy en Chile los estudiantes están en las calles y están casi a punto de lograr un nuevo plebiscito para una nueva constitución. Entonces la consigna vale: el pueblo unido jamás será vencido. 2, las calles son las nuestras y en las calles seguiremos gritando la paz con justicia social. Los estudiantes tienen que seguir jalonando sus reivindicaciones. Y la alianza social, aquí ya dejó de ser una pelea los estudiantes, los maestros. No, aquí está el camionero, está el señor de la tienda, está el campesino. Nos estamos uniendo todos para garantizar no dejarnos imponer la fuerza y la bota militar. Bueno, también hay un cuestionamiento grandísimo que yo pienso que varias personas que se manifiestan se hacen. Yo lo hago todos los días. Están en las calles, se está llevando un proceso participativo, social, pero estamos a puertas de unas elecciones en un año tanto legislativas como del Poder Ejecutivo. Entonces mi pregunta es, ¿de qué sirve que existen todas estas tipos de convocatorias, de manifestaciones y al momento de elegir, pues se van a seguir eligiendo las mismas posturas políticas que han gobernado a Colombia durante 200 años? ¿Cuál es ese panorama político que usted interpreta para las próximas elecciones? Yo creo que estamos viviendo el mejor momento. Y yo por eso digo en mis charlas y le digo a mis alumnos, a los demás, el que llegue a votar por estos bandidos, ojalá que se le pudra el dedo y el codo. Ojalá. Sería el colmo que el pueblo que nos escucha, que los campesinos que han sufrido, los maestros que están allá y los estudiantes le hagan campaña a estos tipos. Hay que hacerle campaña para que llegue la clase nuestra, los voceros nuestros, a hacer los proyectos de ley que se necesitan, a hacer las reformas. Pero si el mismo pueblo se presta, cuando llegue el señor politiquero con el mercado, con la cicla, con la olla, etcétera, y votan por el tamal, estamos fregados. Entonces, ¿para qué salimos a las calles? ¿Para qué protestamos? Yo creo que es el momento histórico para que rechacemos, así como hemos rechazado la ley 10 de salud, como rechazamos el tema de la reforma tributaria, tenemos que rechazar esos tipos que han vivido allá en el Congreso y no han servido para nada para el pueblo colombiano.
Usted es un líder sindical y acá nos hacen una pregunta muy valiosa que tiene que ver con cuál es ese papel que ha tenido el sindicalismo en estas mesas de negociación. Pues ha jugado un gran papel, nos han matado mucho. A mí me hicieron 5 atentados, para que sepan, me salvé. Y de igual manera, mi situación familiar muy grave, como todos, eso, ser dirigente es muy duro. Lo más grandioso del movimiento sindical es que logramos conquistar las 8 horas de trabajo, porque antes no existía, se trabajaba día y noche, y los trabajadores vivían junto a la fábrica. No había un régimen prestacional, y de tanto gritar y luchar, y que nos dieran y mataran dirigentes, se logró que los trabajadores tengan una pensión, que tengan un salario. Eso era muy duro. Antes le daban un bono para ir a cobrar al mercado, y de igual manera se logró hasta cosas elementales, la dotación para ellos. Pero llegó el señor Álvaro Uribe Vélez y nos jodió. El sol en Colombia no se oculta a las 6 de la tarde, se oculta a las 10 de la noche. Todavía estamos de día en Colombia, para que vean cómo nos han robado. Porque así se robaron 4 horas extras, 4 horas nocturnas, los dominicales. Y sin embargo el movimiento sindical sigue luchando. Hubo una época en el gobierno del señor Uribe, nos mataron más de 2.500 dirigentes sindicales. Y a mí me tocó ir a la Corte Penal Internacional a denunciarlo. Me tocó ir a denunciarlo con lo del DAS, cuando nos tenían chuzados. Y la lista que le entreguían de dirigentes sindicales y los iban matando uno por uno. Yo fui concejal de la Unión Patriótica y a la mayoría de mis compañeros los asesinaron por levantar la voz, por pedir pan. Porque en este país se pide pan, dicen que son comunistas. Se pide justicia y es terrorista. ¿Ve? En este país no se puede garantizar, reclamar. Y así todo, seguimos en las calles buscando la Colombia, la paz que necesitamos con justicia social, peleando porque nuestros hijos, los jóvenes, tengan derecho a la educación, tengan derecho al trabajo. Por eso pedimos que aquí está más distribuida la riqueza. 8 o 10 personas en Colombia tienen la riqueza del 80% de los colombianos. ¿Será eso justo? ¿Será eso justo? ¿Por qué es eso así? Porque nos hemos dejado. Tienen que llegar los jóvenes tarde que temprano. Así no lo logremos ahora. Pero mañana, pasado mañana, algún día, tendremos que lograr la democracia y tendremos que tener nuestros gobernantes que se merecen los colombianos. Bueno, acá me están haciendo preguntas con respecto a presidenciales, a nombres que ya suenan, como es el del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, como lo es también del senador Gustavo Petro. No sé si usted de pronto puede dar un concepto acerca de todos esos candidatos que suenan, cuál sería el idóneo para que tomen las riendas de este país, o si gusta lo podríamos dejar para un próximo programa que hablemos ya acerca de temas políticos relacionados a temas de elecciones. Bueno, el candidato se lo doy más tarde, pero le quiero decir, antes de candidato, antes de dioses, necesitamos un programa. Necesitamos que haya un programa. ¿Qué es el programa que necesita el país? Para el campo, para los jóvenes, para la educación. Hecho el programa, entonces escogemos unos tipos a ver cuál es el mejor que nos interpreta ese programa. Y ahí sí lo colocamos. Y tercero, necesitamos nombrar una junta, porque casi siempre que suben allá se hacen los pendejos y hacen todo lo contrario. No, necesitamos primero tener un programa. Por ejemplo, usted está ahí porque usted tiene un programa, una hora, programa y toda serie. Y luego si lo colocamos a usted a que administre eso. Pero si no tiene un programa, no funciona. Antes que tener un candidato, el pueblo debe de armarse de un programa social, económico y político para el país. Ya para ir finalizando y agradecerle, señor Tarcisio, que nos haya acompañado, nos haya concedido una hora de su tiempo para hablar acerca del paro nacional. Con respecto a esto va mi última pregunta. ¿Hasta cuándo creen que van a haber movilizaciones? Sabemos que hay una Copa América a la vuelta de la esquina también, en donde la Conmebol empieza a dudar sobre su realización en Colombia, pero la Federación Colombiana de Fútbol está en un papel de que sí o sí se va a hacer la Copa América. ¿Hasta cuánto cree que le va a durar tanto la gasolina al gobierno y también la gasolina a todos estos movimientos que están protestando frente a estas políticas del gobierno nacional? ¿Cómo es ese tema? A mí me gustaría que se resuelva rápido, porque también los jóvenes necesitan oxigenarse, los trabajadores del movimiento sindical necesitan oxigenarse, pero no vemos voluntad del gobierno. Entre más aguante la gente hasta lograr los objetivos, mejor. Ojalá
se aguante hasta que logremos los objetivos fundamentales. A mí lo de la Copa de Fútbol, con el fútbol y con la Vuelta a Colombia es que nos tienen borrachos. No, aquí primero es que los niños, los jóvenes estudien en la universidad. Primero que el fútbol, que la gente tenga salud. Primero que el fútbol y la Copa, que no sé qué necesitamos es que los jóvenes puedan trabajar. Y después de que tengan eso, sí vendrá el fútbol, el recreo y el baile, todo lo que quieran. Pero primero hay que priorizar las cosas. Y entonces yo pido que ojalá no logremos desmontar hasta que el gobierno no le conceda el derecho que estamos pidiendo con razón, con justicia, con elementos de juicio. Aquí no estamos pidiendo nada del otro mundo. Estamos pidiendo lo mínimo y lo más justo que quiere el pueblo colombiano. Señor Tarcisio, pues muchas gracias, muy amable por el tiempo que nos concede. Ya estamos finalizando el programa. Esperamos que en una próxima ocasión nos volvamos a reunir y hablemos de lo que está pasando en el país también con otras voces para escuchar esas opiniones que son tan válidas para cualquier ejercicio democrático en Colombia. Muchas gracias. No, yo quiero agradecerle a usted por esa generosidad, por permitirme llegar a los oyentes en otra forma, que mi experiencia no se me quede a mí nomás, sino que ustedes puedan escuchar esto que ha sido de la universidad de la vida, de la universidad diaria, y así los jóvenes aprenden, porque lo que me pasó a mí no le pueden pasar a ustedes. Ustedes tienen que aprender. Los libros llenan la historia y las experiencias nos sirven para no volver a repetir la historia. Yo llamo a los jóvenes, ustedes tienen una gran responsabilidad. Nosotros los viejos estamos detrás de ustedes, ayudarlos y apoyarlos, y estoy dispuesto a cualquier programa para seguir hablando con ustedes, porque estos programas, cuando se produce la información verdadera, ustedes tienen elementos para la lucha. Agradecerle, señor Tarcisio, le pido por favor que no me cuelgue, ya nos despedimos mientras ya despido programa porque tenemos una parrilla para todo tipo de gustos. Mañana en La Voz de con Laura Castro y Elkin Villarraga conoceremos justamente la historia musical de nuestro compañero Elkin, un compositor caqueteño que es de Madrid, que reside en Madrid, Cundinamarca, y qué bueno conocer este tipo de historias. El sábado tendremos Conexión Boyacá con Pachito Rincón y Felipe Balaguer desde las 5 de la tarde, y desde las 6 se abre una nueva ventana de Boyacá para el mundo. Estaremos estrenando página web para que todas las personas por favor la visiten. Para nosotros es muy importante que nos apoyen en este tipo de iniciativas porque es el esfuerzo no solo mío, de Fabio Gómez como director, sino de un grupo de trabajo de más de 12 personas que están ahí trabajando para que Boyacá esté mejor informada y para que seamos una opinión distinta en Sabana Occidente. Los martes, Noche de Chicas con María Paula Amorocho y Gina Marcela. Y en los lunes me faltó decir también el Portavoz de la Noche con Pipe Balaguer y María Paula Amorocho. Y los miércoles invitados con Steven Gómez. Se vienen programas deportivos, se viene un nuevo programa también con José que tiene que ver con política, opinión. Pero qué mejor que ustedes se enteren visitando nuestra página web y nuestras redes sociales. No siendo más, me despido y que tengan una feliz noche. Recuerden, Moxaca Radio al aire para la gente. Está escuchando Moxaca Radio, primer medio de comunicación de Boyacá, Cundinamarca. Todos los jueves desde las 8 de la noche en Moxaca Radio Opiniones, un programa para que usted, amigo boyacense, hable y nos cuente un poco de historias, de vivencias y, por qué no, denunciar si algo pasa en su barrio o vereda. Recuerden, todos los jueves 8 de la noche en el Facebook de Moxaca Radio. Si quieren enviar alguna noticia, una información importante, lo pueden realizar al número 314-485-3842. Ya saben, estamos conectados y recuerden, Moxaca Radio al aire para la gente. Si quieres estar enterado de los hechos que hoy son noticia, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Moxaca Radio e Instagram @Moxaca_radio.